Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Ya estamos con el doctor Ricardo Velasco con su columna Vida Sana a propósito de que en pocos días se celebra la Semana Mundial de la Alergia, porque la Organización Mundial de la Salud de la Alergia están celebrando la Semana de la Alergia, que se lleva a cabo entre el 28 de junio y el 4 de julio y se va a centrar especialmente con especial atención con el tema del COVID-19. Muy buenas tardes, Ricardo, muy bienvenido, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Sí, la verdad que está bueno destacar, porque no todo es COVID-19, sino que hay otras patologías que son prevalentes y que no está malo olvidarnos, o sea, recordar la existencia de las mismas para no bajar la guardia tampoco en cuanto a la prevención, porque la base de un tratamiento antialérgico es más que nada la prevención, ¿verdad? Claro, y hoy por hoy también un tema muy pertinente, porque basta que nos pique la nariz para que nos cuestionemos si tenemos coronavirus, alergia o gripe, se empiezan a como a enredar los cables, a ver. Claro, bueno, es que estamos tan neurotizados, de alguna manera la sobreinformación que nos está llevando a un estado de ya prácticamente nos estamos poniendo todos paranoicos, todos nos sentimos que tenemos esta enfermedad o que la podemos tener, y pequeños cuadros de rinitis que la hemos tenido de repente otros años o que la tiene nuestro familiar, porque no hay que olvidarse que de la población mundial, un 20% tiene algún tipo de atopía o alergia. Eso aumenta a un 50% en los niños. Claro. Porque es inclusive inmadurez, es otro sistema que después madura y que no obviamente no queda como patología crónica. Pero fíjate que la falta del olfato nomás, la falta del gusto, una rinitis, y ponele, si además se acompañara de un cuadro de subfebril, ya tenemos un diagnóstico completo prácticamente. Digo, completo entre comillas, ¿no? Sí, pero puede ser confuso, o sea, a lo que voy yo es que puede dar lugar a confusiones. Aparte, como bien tú señalás, Ricardo, estamos un poco paranoicos y oímos a alguien que estornuda, que se suena en la nariz o tose y ya lo miramos con cara rara, ¿o no? Claro, exactamente. Pensar que la alergia, que esto de la Semana de la Alergia, un poco siempre se celebra, es anual, porque es cuando se aprovecha para poner al día todos los tratamientos y los avances desde el punto de vista farmacológico que se han tenido en este último año, ¿verdad? En el último año, se actualiza y se actualiza la medicación, que si los que tenemos un poco de memoria, o la gente, el que sea un alérgico o algún oyente que sea alérgico, sabrá que en la evolución usaban aquellos antialérgicos que les daban un sueño bárbaro, que no sabía si preferías tener alergia o tomar el antialérgico. Claro, y más la gente que está trabajando, te decía yo, lo habrás escuchado en la consulta, no lo puedo, doctor, tomar porque me muero de sueño y tengo que trabajar. Claro, pero es que justamente se lo dábamos de noche, o la gente prefería no tomarlo porque los dejaba los que manejaban un vehículo, o los que podían tener algún tipo de tarea, o de repente alguien que tuviera un hijo más chico, un bebé o alguna cosa que tuvieran que de repente un despertar, porque les daba una ensoñación y un sueño pesado, que tenían miedo de no despertarse ante una alarma, ¿verdad? Y entonces han ido avanzando muchísimo la medicación, donde hemos logrado drogas que no pasan la barrera hematoencefálica. Eso significa que no pasan el sistema nervioso, por lo tanto no me provocan sueño, o provocan o pasan muy poco y no en una dosis que nos llegue a provocar algún tipo de trastorno. Claro. Más específicos, antihistamínicos. ¿Por qué antihistamínicos? Porque la histamina es un mediador químico que tenemos, que es el que libera, digamos, el que hace la reacción a nivel cutáneo, a nivel de piel. El enrojecimiento, cuando nos pica un mosquito, todo eso es por liberación de histamina. Entonces, hoy por hoy se usan
más que antialérgicos deberían llamar antihistamínicos, ¿verdad? Porque son justamente contra la reacción esa. Esa reacción. Esa reacción que es la... Dime. Lo primero cabría que te preguntáramos qué es la alergia, cómo se define la alergia, para después entrar a ver qué relación hay entre la alergia y el sistema inmune, si te parece. ¿Cómo no? Bueno, la alergia viene a ser una reacción desmedida ante un... O sea, nuestro organismo reacciona ante un elemento, y acá hablamos de elementos, ¿viste? Puede ser atmosférico, puede ser cutáneo, puede ser inhalatorio, en forma desmedida. O sea, lo toma como noxa, o sea, lo toma como una agresión, algún elemento que es banal, que no es para nada agresivo ni es nocivo. Claro. Entonces, la reacción del organismo se sobredimensiona y es donde se provoca lo inflamatorio, en fin, distintas reacciones de acuerdo al órgano de choque. Claro. Y más que nada se define en eso, es una sobrereacción que el organismo tenemos. Y no pasa, es decir, la reacción también depende de la persona, no tanto de la noxa. No tanto de lo que nos esté provocando. O sea, depende del estado del cuerpo. Por ejemplo, yo puedo comer mariscos y puedo ser alérgico a mariscos. Y capaz que me da un poco de distensión, me da una digestión más lenta, y alguien puede hacer un shock anafiláctico, comiendo la misma dosis. Sí. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, eso depende de la respuesta orgánica que tenemos ante determinadas condiciones, porque mi organismo reacciona, o sea, no lo conoce, lo toma como algo extraño, pero tampoco reacciona sobredimensionado. Y otro organismo lo considera, aunque sea probar un bocadito o muy poca dosis, ya alcanza para generar una reacción en cadena que nos puede llevar a un shock anafiláctico, que es justamente la reacción mayor, que es cuando nos dan edemas, cuando nos dan, en fin, puede estar en juego la vida de la persona. La vida de la persona. ¿Qué importancia? Porque muchas veces el propio alérgico también ante distintos estímulos o ante los mismos estímulos no reacciona igual. ¿Y eso a qué se debe? Porque en el caso anterior tú estabas hablando de distintas personas, pero hablemos de la misma persona cuando se le produce una alergia o tiene alergia a determinados elementos. ¿Por qué no siempre reacciona igual? Porque eso también... Porque para desencadenar una crisis alérgica necesita como unos elementos de relojería que tienen que coincidir plenamente. Necesitan un factor desencadenante y un factor predisponente. Más el alergeno que llegue en la condición especial. Y los factores predisponentes pueden ser tantos. No es lo mismo que yo esté muy tranquilo que yo esté estresado. No es lo mismo que yo esté cursando un cuadro viral, que puede ser un factor desencadenante. O sea, hay muchas causales que nos pueden llevar que ante una misma, digamos, ingestión de un alergeno tengamos reacciones distintas. Y acá entra también nuestro sistema inmunológico, que era lo que yo te preguntaba, ¿qué tenía que ver con las alergias? Creo que acá se encadena, nuestro sistema inmunológico es el que reacciona, es de alguna manera los alergenos, el alergeno lo que provoca una reacción sobre la IgE, que es un tipo de inmunoglobulina que es de nuestras defensas, que es la que, digamos, se estimula de más. Entonces, hay muchísimas... hay digamos noxas o alergenos que nos reaccionamos con IgE si ya estamos a más en determinadas condiciones. Claro. Digo, esto parece confuso, pero por ejemplo, la época de las alergias es el invierno por los cuadros virales y es la primavera por los cambios ambientales. ¿Qué quiere decir cambios ambientales? Por ejemplo, el polen, por ejemplo, el cambio de pelo de los animales, por ejemplo, todo lo que sea esos cambios bruscos de temperatura y de humedad, que en el día hay varias gradaciones de temperatura, todas esas cosas nuestro organismo lo recibe en forma, digamos, la sensibilidad que tenemos es distinta. Claro. Y ahora metiste el dedo en la llaga, porque me hablaste del invierno y de los cuadros virales. Sí. Y aquí que estamos en pleno invierno, con los cuadros virales
aflorando y Claro. esta pandemia de coronavirus también conviviendo con nosotros. ¿Qué pasa con los alérgicos y todo este espectro que lo rodea? Bueno. ¿Qué relación puede haber o cómo podría afectar todo esto a las personas alérgicas? Bueno, un virus cuando entra en nuestro organismo, nuestro sistema inmunitario lo capta y en realidad empieza por vía del sistema inmune, por vía de, digamos, de la secreción de inmunoglobulinas, lo rodeamos y vamos, o sea, lo logramos vencer y lo logramos liquidar. Uh-huh. ¿Qué pasa? A veces hay una sobrereacción para un virus que no tiene, porque el coronavirus, los coronavirus son muchas cepas, claro, distintos tipos, ¿verdad? Un resfrío común, en general es por un coronavirus, que es un algo sencillo, que no tiene complicación, que no va a darnos ninguna otra ulterioridad, pero ¿qué pasa? Puede desencadenar por el fenómeno inflamatorio que provoca el hecho de entrar el virus en nuestro organismo, puede ahí sobredimensionarse la respuesta. Si a su vez hablamos de un coronavirus, el caso del COVID-19 sí, provoca una reacción a nivel pulmonar, además de la infección, provoca una respuesta que hace que el alvéolo, que es la unidad pulmonar, se vea engrosado y deje de cumplir su función respiratoria por una sobreestimulación en sus defensas. Ajá. Capaz que te entreveré si te lo dije así. No, porque quiero ser sencillo, a ver pero... si te entiendo, que la persona que tenga los alérgicos podrían tener como una complicación con el coronavirus. Exacto. El alérgico, fíjate que cuando hablamos alérgico hablamos de un asmático, por ejemplo. Yo miré que te lo sintetizo, pero no sé si te entendí bien. No, por eso así, sí. Un alérgico, por ejemplo, es un asmático. Un asmático que haga un COVID-19, por ejemplo, ya tiene una sensibilidad a nivel broncopulmonar. Si a eso le agregamos una sobreinfección que provoca una inflamación y que va a estimular esa sobreinflamación que de por sí ya la tiene crónicamente, es un paciente susceptible de complicarse. Claro. Más el tratamiento con corticoides y con ese tipo de cosas que ahora son los antiinflamatorios que se están usando con el COVID y justamente con la alergia también, porque los corticoides es el primer antiinflamatorio que estamos usando. Claro, que se está usando. O sea entonces, que, ¿qué le podemos decir a las personas alérgicas? Tienen que tener un especial cuidado en el invierno, dado no solo el COVID-19, sino todos los cuadros virales. Pero esto no es nuevo, yo creo. Pero ¿no? por eso mismo, no. Acá, primero, hay que estar informado. Acá no es alarmarse, sino informarse. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que el alérgico ya primero se conoce, sabe qué es lo que lo afecta más. Claro. Sabe que que debemos, aunque haya cambios de temperatura y todo eso, que debemos ventilar el ambiente, justo las indicaciones que hacemos en el COVID. Lo que decimos que tiene que haber un ambiente ventilado, un ambiente fresco, porque lo que nos acontece en invierno para el alérgico, si bien la primavera es la época que hacen el pico mayor, en el invierno, entre los encierros, las calefacciones, aumentan todo lo que sea la polución de ácaros, la polución incluso atmosférica, porque muchas veces las calefacciones son a fuego vivo o es a hidrocarburos y eso quema y van contaminando el ambiente. Claro. Pero por otro lado, por temperaturas bajas, ventilamos poco y estamos en un aire que está contaminado y viciado. El alérgico, sus receptores lo van a registrar eso. Entonces, si bien debemos ventilar, debemos tomar ese tipo de precauciones, porque bueno, no es enfriar el paciente, es enfriar, es ventilar el ambiente, cerrarlo y devolverlo a calefaccionar. O sea, en el momento que ventilamos, esto no es solo para el paciente enfermo, abrimos, ventilamos, poner no sé cuántos minutos, 10, 15 minutos. Claro, ventilar, renovar el aire que pero se va la persona del ambiente, se ventila y luego se calefacciona nuevamente. Exacto. Bueno, sí, en realidad las medidas de profilaxis, un poco recordarlas porque como nos hablan solo de COVID-19 y nos vamos olvidando de todo lo demás, es bueno que saber
por ejemplo, el que es un asmático que necesita medicación de base, medicación intercrisis, que debe seguirla tomando, que claro. no crea que solo porque se vacunó contra la gripe, que es un cuadro viral también, claro. y que le va a cubrir en un 80%, tiene un 20% de posibilidad de hacer un cuadro gripal también. Y que a su vez la gripe le va a proteger, pero no le va a proteger de un resfrío común. Eso hay que informarlo también. Y el resfrío común puede ser un decadenante de una crisis de broncoespasmo. Claro. Detrás de todo esto que estás hablando están las alergias. Y hay gente que toma, como bien tú señalás, en el caso de asmáticos que toman medicación permanente, pero también hay otro tipo de alergias que también toman medicación permanente. ¿Qué pasa con las personas que de pronto no están medicados porque no toman medicación permanente y se les presenta una crisis alérgica? El hecho de que se presente una crisis alérgica significa que van a tener que tomar medicación de por vida. A ver, ¿cómo se maneja esto? No, un poco lo vamos monitoreando de acuerdo a la evolución clínica, ¿verdad? El alérgico no es que necesite, requiere sobre todo en una medicación de apoyo en intercrisis. En el caso, por ejemplo, el tratamiento debe encararse de 3 maneras distintas, ¿verdad? A ver. Un estudio primero, evitando, el mejor antialérgico es evitar el alergeno. Parece obvio, pero también es importante. O sea, si sabemos hay que ver cuál es también, bueno, ¿no? Primero, es difícil por supuesto, en un paciente básicamente estudiado y paciente que ya se conoce, porque más o menos el que es alérgico ya viene y te dice, yo ahora que la gente no fuma, la paso mucho mejor. Antes iba a una reunión y tenía que llevarme un inhalador porque hacía un broncoespasmo por el humo del cigarrillo. Claro. ¿Tá? Ahora iban a una reunión y como la gente no fuma, en realidad la pasa mejor. O sea, localizan cuál es su punto débil, localizan en general cuál es el alergeno. Sí. Entonces hay gente que dice, soy alérgico a los mariscos, soy alérgico a los cítricos, soy alérgico a las frutillas, soy alérgico de repente a algún, por contactantes, ¿verdad? A veces son alérgicos también. Hay gente que no tolera la lana sobre el cuerpo. Por ejemplo, hay gente que es alérgica al sol, Ricardo, al sol. Bueno, además de las radiaciones, sí, claro, las radiaciones. Y aunque parezca mentira, hay alérgicos al agua y jabón. Ah, mira. Sí, hay gente que te dice que, bueno, se bañaron con un jabón, si el jabón inclusive es un poco demasiado alcalino, demasiado agresivo, el jabón después le deja, y si se bañan con agua muy caliente, eso también les produce desencadena más fácil, porque vasodilata la piel y hace que el alergeno, digamos, actúe más profundamente, y gente te dice, yo me baño y después me da una picazón que unos 10-15 minutos después se me va yendo, cuando se empieza a enfriar la piel, claro. se le empieza a volver. Por el tema de las alergias, siempre los jabones más recomendables son los de tipo neutros, ¿no? El pH neutro es el ideal, claro, porque una cosa es la higiene y otra cosa, o sea, los jabones neutros y sin perfumes, neutros. Claro, sí, el jabón pH 7 y que no tenga perfume. El perfume siempre va a tener un inhalante y algún aromatizante que va a ir, que es una sustancia química. Por lo tanto, eso va a ser de base va a ser un alergeno también. Claro. Yo me pongo a pensar, ahora que estamos viviendo, ha sido un año de mucho estrés, un año en el que la gente está contrariada con la pandemia, con el tema económico, con la falta de trabajo, o sea, muchos problemas. El estrés este año creo que se ha incrementado por todo esto que estamos viviendo. ¿Cómo influye, que de alguna manera lo explicaste, pero cómo influye directamente en el tema de las alergias el estrés? Bueno, el alérgico es una persona que tiende a somatizar todo. Porque ahora tratamos de que los niños alérgicos lo medicamos y tratamos de reintegrarlo a una vida social y civil común. Quiere decir que es un niño que haga, salvo que sea extremadamente sensible, alérgico, por ejemplo, al ejercicio, que también los hay, asmáticos por ejercicio, que a ese sí
aunque lo mediquemos, le restringimos el ejercicio, lo medicamos y tratamos de que haga vida normal. Vida normal significa que haga ejercicio, que haga lo que hacen otros niños, por ejemplo. Porque si no, el psiquismo de la persona ya se va sintiendo enfermo y se va ladeando, va quedando de lado, y ya fabrica una somatización que ya se siente enfermo por todo. Si en este caso, por ejemplo, que ahora que estamos en una cuarentena, está bien, no es obligatoria, pero es una obligación moral el estar. Es esa la peor presión que puede haber en una persona, porque aquel que sale se siente culpable si es que alguien de su entorno se enferma, ¿verdad? Claro. Entonces, esas presiones hacen que estemos con una baja inmunidad, con una baja tolerancia de carácter, con una tendencia a la depresión, y son todos los elementos que siempre hablamos de lo mismo, ¿verdad? Pero la serotonina, los neurotransmisores, esos están todos disminuidos, y por lo tanto nuestro ánimo nos favorece a que nos enfermemos más fácilmente. Claro. Es muy importante lo que estás diciendo. Vamos a tener que hacer una breve pausa. Si te parece, después de la pausa vamos a ver cómo prevenir las alergias, si hay alguna manera de prevenirlas, capaz que hay algún tipo de tratamiento. Hemos estado hablando del tema de la higiene y renovación del aire, pero capaz que también tenemos que ser cuidadosos en la dieta, en el ejercicio, todas esas cosas que siempre hablamos, pero que vale la pena tenerlas en cuenta para ver cómo también influye en estas alergias y cómo de alguna manera prevenirlas. Mejor prevenir que curar, ¿no? Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Continuamos con el doctor Ricardo Velasco aquí en Vivencias, analizando esta primera semana en este 2020 que se celebra el día, la Semana Mundial de la Alergia 2020, que se va a llevar a cabo entre los días 28 de junio y 4 de julio. Nos fuimos a la pausa, Ricardo, y nos fuimos con una pregunta pendiente: ¿cómo de alguna manera prevenir el tema de la alergia? Y algo nos habías dicho acerca de ventilar los ambientes, también cuánto hay en cuanto a la higiene por el tema del polvo, de los ácaros, la alimentación, el ejercicio, todas esas cosas que no las tuvimos en cuenta, pero que quizás ahora podamos profundizar. Siendo, digamos, ordenándonos un poco en las ideas en cuanto a cómo prevenir, cómo hacer la profilaxis, que primero, la profilaxis, si hay alguna patología que donde el resultado está entre el antes y el después con la profilaxis, es la alergia. Ajá. La profilaxis es un 50% de un tratamiento exitoso. Entonces la profilaxis se basa primero en evitar el contacto con el alergeno. Bueno, eso es relativamente fácil si es un alergeno que, digamos, lo tengamos nosotros diagnosticado y localizado. Claro. ¿Verdad? Entonces, si sabemos que es el humo, si sabemos que es algún inhalante, si sabemos que es el polvo, si sabemos que son los ácaros, bueno, acá lo ambiental es importante. Claro. Entonces, evitemos todo lo que sea el contacto con ácaros. Aquí implica mucho las mascotas, el tener mascotas, obviamente en lo que puedan sean mascotas de pelo corto o evitar las mascotas, ¿verdad? En el caso de los niños, como las mascotas viene a ser una parte que nos ayuda desde el punto de vista, es el compañero de la responsabilidad, es justamente eso, es una mascota. No insistimos mucho, pero sí insistimos en cuanto a la higiene de las mascotas y el desparasitar, porque los parásitos también son unos elementos que nos dan alergia, ¿verdad? Son alergénicos. Claro. O sea, ya que tenemos que lidiar con el pelo de las mascotas, si se puede elegir mascotas de pelo corto. Claro. ¿Está? La otra cosa, a nivel ambiental, no a las moquettes. Es decir, la moquette ya ahora por suerte se está usando más, se está cuidando más en ese sentido. En una época que se usaban muchísimo las moquettes, ahora se está usando más el piso flotante, todo lo sintético, lo fácilmente lavable,
fácilmente que se quita y que se evita justamente eso, porque lo que se trata de evitar son los hongos, son los parásitos y el polvo. Todo lo que sea fácilmente limpiar y que no deposite polvo, el alérgico es la mejor profilaxis que puede hacer. Perfecto. Después, evitar obviamente las infecciones virales. Los cuadros virales son digamos, un gatillo que nos dispara la crisis alérgica, ¿verdad? O sea, evitar el contacto con lo cual. Y la otra cosa, evitar los inhalantes, todo lo que sean perfumes, elementos fuertes, los insecticidas, los aromatizantes de ambiente. Muchas veces vemos cosas que perfuman, por ejemplo, el ambiente, y de repente a uno los tolera bien, pero hay gente que te va a decir, dice, a mí yo este aromatizante siento que me falta el aire, o noto porque sus receptores sí lo reciben. Entonces, hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Claro, exactamente. ¿Y por qué es, esto, escuchándote lo que decís, por qué es que muchos alérgicos los días de mucha humedad los mata? ¿Qué es lo que pasa con los días de mucha humedad? Bueno, porque te acordás que dijimos factores predisponentes y factores desencadenantes. La combinación se da que cuando hay humedad, la polución, o sea, la contaminación ambiental, que de esa no podemos hacer nada, porque la contaminación ambiental, una de las cosas, por ejemplo, que ha mejorado ahora durante la pandemia, ha sido que han circulado menos vehículos, que ha circulado menos vehículos automotores, y ha mejorado el aire de las ciudades. Ha mejorado también la contaminación atmosférica. ¿Y sabes quiénes son los que lo están disfrutando? Los alérgicos. Claro. Cuando hay humedad se produce un plafón, como un techo bajo, que hace que, digamos, que la contaminación no ascienda, quede más en el ambiente, y eso al respirarlo, al estarlo recibiendo en distintos receptores, no solo la respiración, también sobre la piel, sobre distintos elementos receptores, nosotros lo percibimos. Además hay otra cosa, si tú te fijas, al atardecer, cualquier alérgico, un asmático, por ejemplo, te va a decir que es cuando tiende a atacarse, cuando recibe su medicación. 6, 7 de la tarde, cuando empieza a bajar el sol, cuando empieza ese frío, esa humedad fría. Esa humedad es porque empieza a bajar, por el propio frío, empieza a bajar la contaminación, por el plafón bajo. Claro. Entonces, es el elemento a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, son los dos elementos peores, digamos, para un alérgico, a un asmático sobre todo, por la parte respiratoria. Claro. En cuanto a la profilaxis en general, la persona debe tratar de hacer ejercicio. El ejercicio primero nos hace bien por la parte física, que nos ayuda desde el punto de vista cardiovascular, circulatorio, pero además nos ayuda muchísimo con el psiquismo. Claro. Porque nos quita esa limitante que venimos escuchando, sobre todo en una época los propios médicos le decíamos, mire, trate de que no corra, trate de que esté más quieto. A un niño prácticamente lo sufrían en los recreos, ¿verdad? Porque dentro de la clase el niño se llevaba muy bien porque era uno más, pero en el recreo él no podía correr, no podía hacer esto, no podía comer aquello. Era un sufrimiento para los niños. Y de alguna manera fuimos cómplices, o fuimos nosotros de alguna manera los autores de ese tipo de cosas, porque eran las limitantes que teníamos. Después fuimos aprendiendo sobre la experiencia y lo que dijimos hace un rato, lo medicamos y que haga vida normal, que se integre, que ese niño no sea el distinto. Claro. Porque no lo es. Escuchándote esto de los niños, que también creo que los adultos y gran parte de los alérgicos, el tema de la somatización, qué importancia, ¿no? Esto de somatizar, que lo hemos hablado también en otro tipo de patologías, que el ser humano tiende a somatizar. ¿Qué es esto de somatizar? A ver si lo podemos explicar. Y somatizar es que traslado a nuestro cuerpo digamos, tengo una alta tasa de frustración, entonces lo traduzco en dolencias físicas, toda la frustración que tengo, entonces tengo cierta tendencia a sentirme enfermo o no sentirme sano, porque
porque al no estar sano, o sea, primero acá iremos a la definición de salud. Salud que es bienestar físico y psíquico, claro, ¿verdad? No tengo nada en el físico, pero psíquicamente no me siento bien y lo traduzco a mi físico. Entonces son donde me contracturo, donde no descanso bien, donde estoy esperando a ver qué me va a doler hoy. En vez de decir lo bien que me siento, todo lo bien que me pasa, no, estoy buscando ver qué es lo que me va a doler hoy o qué me va a caer mal. Ricardo, esto no sea el comienzo de muchas enfermedades que después desarrollamos, bueno, sea el comienzo, ¿no? Hay una teoría que justamente se está estudiando muchísimo, que nosotros, la enfermedad sería un desequilibrio de nuestro sistema inmunitario mediado por obviamente por un psiquismo que es el principio, empieza en el desequilibrio, ¿verdad? Entonces equilibrar el psiquismo para ser optimistas, sentirnos bien, vivir lo que tengamos que vivir, pero llevarlos bien, o sea, tener la alegría de disfrutarlo, ¿verdad? No quiere decir estar alegre siempre, tener el optimismo. Y entonces levantamos esa alta frustración que tenemos, que ya te digo que esto que nos ha dejado esta pandemia, nos ha dejado a nivel de globo. Mirá que ha aumentado la violencia familiar, claro, ha aumentado la intolerancia, lo vemos con la gente, lo vemos en todos lados. Además de todo lo que sea una crisis económica que puede tener a la gente a veces un poco de mal humor, también está la intolerancia por el estar encerrado, el sentirse frustrado, el sentir miedo, no sabes si hoy estoy bien y mañana voy a estar bien. Entonces ese exceso de información nos ha intoxicado y ya nos sentimos, bueno, esto hay que canalizarlo por la vía que corresponde. La vía que corresponde es hablarlo, sacarlo para afuera y tratar de hacer una vida con las prevenciones, las profilaxis que correspondan, pero una vida normal. Integrarnos, hacer una actividad física, sí. Bueno, ahora será individual, después será grupal, en algún momento volverá a ser grupal, evitar nosotros aislarnos del punto de vista social, usar las herramientas que se puedan, ya sea las vías de comunicación por Zoom, por teléfono, por lo que sea, pero no evitar la comunicación, porque nosotros o hacemos todo o cortamos todo, ¿viste? Hay que adaptarse a esta realidad que nos tocó. Esta realidad que creo que está un poco confusa, ¿no? Y que si te parece después de la pausa analizamos porque ha habido un rebrote del COVID-19 que de alguna manera nos ha cambiado un poco el enfoque, porque en los últimos días lo veíamos en las redes sociales, en la calle, la gente estaba aflojando y creo que está aflojando muchísimo y bueno, a ver hasta cuándo podemos seguir aflojando o qué consecuencias va a traer. Si te parece, lo analizamos después de la pausa. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Nos fuimos a la pausa, Ricardo, y yo te preguntaba acerca de este rebrote que ha habido de COVID, que en los últimos días se ha visto como que antes de este rebrote la gente había empezado a aflojar, a salir más, a reunirse, a no cuidarse, y bueno, y nos enfrentamos a un nuevo rebrote de COVID, a no desesperarnos, pero sí a tomar las medidas, ¿no? Sí, el rebrote de alguna manera, por el aflojo que hubo, porque, ojo, la idea del grupo asesor, de alguna manera el contacto que uno tiene desde el punto de vista profesional y personal con alguno de sus miembros, no de los principales, pero sí de los técnicos asesores que están detrás, estaban de alguna manera esperando un rebrote y sobre todo a nivel de las fronteras, no sabían de cuál, sabían que de Brasil lo tenían muy claro porque tiene una frontera seca que es muy permeable y que Brasil estaba en un pico, o sea, está en su ascenso, todavía no llegaron al pico, y a la República Argentina, si bien el límite es por agua, también están en un ascenso, si bien Entre Ríos, que serían, digamos, que es el límite mayor nuestro, no es la provincia más afectada, sí Buenos Aires y Cava, que es la capital federal. ¿A qué viene todo esto? Que ellos estaban en un pico, en un rebrote,
y nosotros veníamos en una descenso, pero a su vez estábamos en un desconfinamiento, y al aflojar y al empezar las actividades, nadie dio el mensaje de que desconfináramos, era que simplemente empezáramos las actividades, digamos, laborales, para que esto no se vuelva una pandemia que tenga una crisis económica, que ya la tiene de por sí, pero que no, para no ahondar la crisis económica. La gente fue interpretando que se había terminado, que ya podíamos salir, y había que ver el shopping, había que ver en 18 de julio, había que ver en las ferias, donde se estaba volviendo rápidamente a todo esto, y ya me decían, uno de los asesores me decía, esto no sabemos dónde, pero sabemos, o sea, están con las alarmas prendidas, esperando dónde va a ser el rebrote. Que iba a haber alguno más, porque obviamente el virus no se fue. Claro. Veníamos bajando, y va a seguir bajando, sin duda va a seguir bajando. Y destaquemos las virtudes que hemos tenido el sistema de localizarlo, aislarlo rápidamente, claro. Y entonces es un brote, sí, de 50 personas, de uno que vino de la frontera, y lo que se está estudiando y se piensa que sea una cepa que vino de Brasil, que es una mutación europea, que es un tanto más agresiva que las que recibimos nosotros. Es importante esto que estás diciendo, claro, para que la gente tampoco se lo tome tan a la ligera. No es cuestión de asustar, pero tampoco... No, acá no hay que vivir con miedo, no, acá, si algo no hay que tener es miedo, porque primero hay que vivir. Claro. Acá lo que hay que tener es las medidas de profilaxis, conservarlas. Bueno, el lavado, la higiene de las manos, el uso de tapaboca en los ambientes cerrados. Si tenemos que subir un ómnibus, tratemos de la higiene, más que nada si estornudamos, taparnos con el codo. La higiene, ya te digo, de lavado de manos, y si no el alcohol gel, pero el lavado con agua y jabón es fundamental. No en ambientes del aire libre, como se están usando así los tapabocas, porque darle un mensaje, decirle a la gente, use el tapaboca en un ambiente cerrado y no lo use en aire libre, parece como contradictorio, y entonces se optó porque todo el mundo lo usara, ¿verdad? Pero se sabe perfectamente que la gente que si sale a caminar por la Rambla, sale solo, no salgan en grupos, al aire libre no se va a transmitir, no se va a enfermar una persona. Claro. Eso es importante. Lo que pasa es que no se quieren dar, mensajes contradictorios, porque la gente está buscando la manera de encontrar su salida y justificar. Entonces, ojo con la gente mayor, seguimos teniendo la profilaxis, seguimos cuidando a nuestros mayores, porque son la cadena más débil claro. Son el eslabón más débil de esta cadena. Sí, y es importante este mensaje que estás dando, porque además personas mayores hay en todas las familias, y de alguna manera alguna de las personas más jóvenes puede ser portador de la enfermedad y causar la enfermedad a otro, ¿no? Pero si tomamos nuestras profilaxis en el sentido del lavado de manos, de usar el tapaboca como responde, cuando el trabajo profesional, lo que sea, requiera contacto con muchas personas, el uso de guantes y la forma como se descartan los mismos. En el caso del tapabocas, si es de tela, con ponerlo 10 minutos en agua y jabón, lavarlo, tenerlo 10 minutos en agua, enjuagarlo y tenderlo, ya está. El COVID ya falleció allí, claro. ¿Verdad? O sea, no estamos hablando de que usen cosas muy descartables, no. El asunto es tener una higiene y tener una metodología, claro. Porque la base de esto es eso, sí, ¿verdad? Perfecto. O sea, acá no pretendemos que nadie ni deje de trabajar, ni deje de hacer tareas. Creo que el comercio lo ha tomado un poco más en la conciencia. Más seriamente. No así capaz que la población más joven, que se siente que a ellos no les va a pasar, y que tienen la necesidad, uno lo entiende, de salir, de juntarse, de divertirse, de eso de estar en grupos. Pero el problema de los grupos es que justamente es lo que debemos evitar. Nos tenemos que ir con este mensaje, Ricardo. También fue un gusto escucharte acerca de las alergias, tan importante en esta época del año y todas las épocas para las personas que de alguna manera sufren de alergias, y los que no sufren alguna vez también se pueden atacar, así que todos estos consejos son muy pertinentes. Un último mensaje a los alérgicos, son pacientes que tienen una patología que es tratable básicamente
y que deben estar incorporados a la población general. No es cuestión de aislarse, no, es tratarse de seguir las medidas de profilaxis y nada más. No tienen un tic especial, no deben pensar que somos clase B o que son clase B, ¿verdad? Claro que sí. Eso es fundamental. Es fundamental. Creo que en esta pandemia es fundamental sentirnos que no estamos aislados, a pesar de que hay que estar aislados de cierta manera, seguirnos sintiendo parte de ese importante. Estar distanciados, no aislados, distanciados. Claro, hablar a distancia, estar a distancia y evitar las aglomeraciones. Bueno, no es tanto si se piensa que ya lo peor ya lo hemos pasado. Vamos a esperar el primer rebrote que seguramente vendrá en un mes y pico o en algo más del invierno, y veremos qué tal hicimos los deberes de acuerdo a la entidad del primer rebrote. Muchísimas gracias, Ricardo. Un placer, como todos los jueves. Nos reencontramos el próximo jueves. Muchas gracias. Por favor, nos vemos. Muchas gracias al doctor Ricardo Velasco. Vivencias.